mi experiencia, fíjate, lo que me ocurre personalmente es que cuando intento hacer ese ejercicio de flexibilidad, cuando me encuentro en una situación en la que me encamino emocionalmente en una dirección de sufrimiento, tomar la dirección de comprender al otro, comprender otras realidades o ver las realidades de otras perspectivas, hay un punto hay una barrera, ¿de acuerdo? A partir de la cual tú ya has tomado la decisión de observarlo de otra manera, pero conforme te vas acercando a ese momentum en el que decides verlo de otra manera, conforme te vas acercando cada vez entras como más en una crisis o una tensión interna, hay como un nerviosismo, que realmente conforme te vas acercando o genera el efecto imán que te vuelves otra vez al área de confort, ¿de acuerdo? Al área que estás acostumbrado, o cuando rompes la barrera dices, es igual, sea lo que sea, la voy a traspasar, pasas esa zona de inconfort, es una punta de inconfort aguda, pero una vez la has pasado, entras en un remanso de tranquilidad, ¿verdad? Sobre todo cuando normalmente pasan unos minutos, igual unas horas puede ser, dices, me alegro de haber tomado esa decisión, me alegro de haber querido comprender la cosa de otra manera porque me siento más descargado, menos pesado y tengo otra amplitud de miras ahora. Y más conexión, ¿no? Con la otra persona, de repente le quiero más. Sí, porque la estás comprendiendo más. Sí, es tal cual. Todos experimentamos, me parece, algo parecido. Y Patanjali, el famoso Patanjali, que es un sabio antiguo que escribió estos Yoga Sutras, que es el texto más importante de la filosofía de yoga, recomienda esta técnica que se llama la de meditar o contemplar los opuestos. Pratipaksha Bhavanam en sánscrito, ¿no? Entonces, si tú sientes enemistad contra alguien, pues cultiva la amistad. Pero es un poco artificial al principio, porque tu patrón mental ya está marcado hacia la enemistad. Pero, de todos modos, fuérzate un poco hacia esa barrera que decíamos. Por supuesto, tiene que haber mucho desconfort, dolor incluso, pero si lo pasas, entonces vas a fomentar ese surco mental. Y luego la próxima vez va a ser más la tendencia a ir ahí. Y eso es bueno, la compasión, la amistad, la alegría, este tipo de cosas, fomentarlas en contrario de lo normal que nos sale, la envidia, el odio, el desprecio. Y esta es una técnica que él propone y que realmente es muy práctica en la vida cotidiana. Habría que probar. Naren, una pregunta. Cuando hablamos de libertad, la primera cosa que a mí me surge es cuando yo pienso quiero ser más libre, si algo me pesa, pienso, vale, pues ¿qué es lo que me ata? Entonces, y estoy como haciendo una exploración de ver lo que me ata y claro, evidentemente muchas veces es la identificación o la historia que me estoy contando. Pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que no nos permite ser libres? Porque en la naturaleza se dice que somos libres, ¿no? Que Ananda, la capa más profunda. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Pues sí, mi experiencia es lo que decías, la identificación con Naren. Es que es lo más fuerte, por más que es lo más fuerte. Ni siquiera es que yo diga, Naren es así o es asá. Ya no se trata de cómo es. Pero es esa identificación de que voy por la calle en la bicicleta. Se cruza una persona en un semáforo en rojo. Y lo que me provoca más molestia no es que cruce en un semáforo en rojo, sino que me cruce a mí en un semáforo en rojo. Que me interrumpa a mí el camino. No a Naren siquiera con este cuerpo, pero es como ya estoy tan identificado que es a mí, me está molestando a mí. No me doy cuenta que estamos en un planeta muy grande, que está en una galaxia muy grande, en un universo muy grande, que además está, bueno, donde soy una cosa muy minúscula. No, es como que creo que soy el centro del mundo, ¿no? Es natural porque todo viene por mí, entonces yo siento que cada uno sentimos ser el centro del mundo. Y este es el gran problema, que yo siento, ¿no? Creerme el centro del mundo. Es la identificación. Eso lo dicen todos los textos y los maestros y yo lo experimento lamentablemente cada día, ¿no? Tú y todos. Sí. Y esa es la raíz del sufrimiento, ¿no? Creer que tú eres esta cosa limitada, que tiene un nombre, un apellido, nació en tal país, y no que eres algo eterno, ilimitado y que es idéntico en todos. Porque también eso es importante, porque si vemos que todos somos lo mismo en esencia, entonces ese que se cruza, podría pensar, esta señora que va a comprar y se cruza en rojo, soy yo, en un plano también soy yo. De hecho, hay una historia que sucedió con un amigo que le pasó esto y cuando se cruza la señora, él está a punto de insultarla. Pero resulta que cuando era la tía,
Casualmente la tía cruzaba y entonces había un afecto de fondo y por tanto, en vez de insultarla, ¡ah, hola tía! Y se le fue el enojo. ¿Por qué? Porque había un afecto natural, pero aquí uno lo podría cultivar un poco artificialmente. Cada vez que se cruza a alguien, podría ser mi tía, podría ser yo mismo, ¿no? Exacto. Y eso hace como que, bueno, se suavice un poco, al menos no le insultas, ¿no? Y así va mejorando. Sí, lo veo como, gracias por la analogía, ¿eh? Sí. Y lo veo muy saludable vivir así. Ya más allá si nos lo creemos o no lo creemos, que eso también es cuestión de flexibilidad Sí. y también se puede verlo así, lo veo más que nada como una práctica muy saludable, ¿no? A nivel ya incluso muscular, realmente. En lugar de estar así, pues me relajo. Es decir, realmente a nivel ya del locomotor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, hablando de la liberación o la iluminación, ¿crees que es un objetivo factible, posible para cualquier persona? Bueno, es una pregunta que tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces se habla mucho, es verdad, iluminación, que es una palabra que en Occidente nos gusta mucho, liberación. A veces se usan como sinónimos, aunque no podría no ser exactamente lo mismo. La liberación, como decíamos antes, es liberarse, salir, redimirse de eso que nos hace sufrir, que es la identificación con el ego. Algunos lo llamarían incluso por todo lo que pasa el cuerpo. Entonces en la tradición hindú estamos hablando, incluso en la budista se habla de reencarnaciones, de karma, y entonces liberación implica salirse de este ciclo permanente de envejecer, morir, volver a nacer, envejecer, morir, y quedar fuera de esa rueda. Entonces liberación tiene un poco una implicancia así, de salir de la rueda. La iluminación, ¿qué significa? Que uno tiene conocimiento pleno de quién es. El autoconocimiento es la palabra que más uso yo, creo, porque me gusta más. Autoconocimiento, en inglés a veces se dice self-realization, ¿no? Esta palabra. Saber exactamente quién soy. En cuanto sé quién soy, me ilumino porque tengo total luz y me libero también. Por tanto, podrían ser sinónimos. Este es el objetivo último y primordial del yoga. El autoconocimiento. A todos los niveles. Empieza por lo físico, cuando alguien viene y dice: ay, he descubierto sensaciones en músculos que nunca había notado. Eso es un tipo de autoconocimiento muy burdo, pero es autoconocimiento. Luego empiezas a ver tus patrones mentales porque te hacen quedarte quieto en una postura durante 3 minutos, 4, y ves que te empieza a dar enfado. Y vamos ahí. Luego lo energético, quizás empiezas a sentir que la energía fluye diferente porque estamos en un plano que es más sutil. Y finalmente querríamos el autoconocimiento espiritual, que es descubrir que dentro de nosotros hay una fuente inagotable de alegría. Esto sería. Por eso se habla de combatir el sufrimiento. Entonces, en cualquier situación poder volver, y hago el gesto aquí porque puede estar en todos lados, ¿no? Está en cualquier lado, pero si uno busca, en general lo va a identificar en la esencia, en el centro del pecho. Es lo más normal. Es cuando uno dice: ¿tú quién eres? Yo. El dedo va aquí. No va aquí, no, ni siquiera va aquí. Es aquí, yo estoy aquí. Hay algo que está aquí. No sabemos bien qué es, entonces ahí es de la propuesta. Sumérgete, profundiza y encuentra. Entonces todos podríamos iluminarnos. Todos podríamos liberarnos, porque todos tenemos esa potencia ahí. Ahora, yo creo que es importante distinguir que el objetivo último es ese y que en el camino podemos ir aliviando el sufrimiento de muchas maneras. Porque si uno se pone ese objetivo como tan alto de me voy a iluminar como el Buda, va a descubrir que lo primero que le pasa es que le empieza a doler la cadera, que tiene problemas en la rodilla y se va a quedar ahí nomás, se va a desilusionar porque se quiere iluminar, y para iluminarse hay que pasar por una fase como de purificación, ¿no? Y de práctica, y de dedicación, y de esfuerzo. Entonces, me gusta hacer la distinción. La iluminación es para todos, pero quizás no es lo que tenemos que hacer cada día, pensar en eso, sino pensar en pequeño, ir haciendo tus pequeños pasos que te alivien el día a día, física, mental y emocionalmente. Purificar, exhalar mucho, estirar mucho, flexibilizarte internamente mucho, y entonces llegará la iluminación si tiene que llegar. Este es el punto, porque en Occidente, que somos tan buscadores de un progreso, de un objetivo, de un fruto, la iluminación es nuestro objetivo. Entonces nos sentamos a meditar y hasta que no me ilumine no me levanto de aquí. Y es difícil porque ahí no hay flexibilidad. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que existe ese camino final, ese punto final, pero en el camino hay que ir pasito a pasito.
Con Or ponemos encima de la mesa relativamente a menudo el concepto de iluminación, ¿no? Sobre todo últimamente hemos hablado en alguna ocasión y claro, tú ahora estabas comentando que es, digamos, sinónimo de autoconocimiento, ¿no? En diferentes capas, pero, bueno, en base a los textos que tú has podido leer o digamos, el aprendizaje de tus maestros, ¿qué nos puedes decir? Es decir, ¿hay algún límite o hay diferentes grados de iluminación? Porque, por ejemplo, Buda, cuando se iluminó en sus textos, habla de que tuvo la posibilidad de ver vidas pasadas. Es decir, ¿hay algún tipo de conocimiento al que uno pueda acceder más allá del que ordinariamente está acostumbrado a manejar, gracias a que coge una perspectiva más amplia de la existencia, en la que todo está unido y que hay información que nuestra identificación con lo material, con las 3 dimensiones, con la funcionalidad de los sentidos y de la mente humana nos limita? ¿Cuál es tu conocimiento, tu experiencia al respecto? Claro que hay diferentes niveles de estados elevados de conciencia y lo que dices es así para el yogi. Lo que vemos es simplemente lo material en general, lo más burdo, y para el paradigma moderno, un poco cientificista, es todo lo que hay. Y lo que no puede ser medible o visible no existe. Pero estamos hablando de yogis, no solo en la tradición del yoga, en muchas tradiciones, que desde hace miles de años nos hablan de experiencias y condiciones que ellos experimentaron. Entonces, uno les tiene un poco de confianza y también va a probar ahí. Llegar a ver las vidas pasadas, por ejemplo, o leer la mente de otro, no necesariamente es un símbolo de iluminación. Hay personas que tienen esas capacidades parapsicológicas y no están iluminados. Simplemente tienen una mayor sensibilidad a lo energético, por ejemplo, a lo sutil. Pero a nivel técnico, textual, hay diferentes niveles. Por ejemplo, niveles de samadhi. Samadhi sería una palabra que se usa. Entonces uno puede tener samadhi simplemente en concentrarse en algo grandemente durante mucho rato y su mente se aquieta de tal forma que ya no percibe lo que está pasando alrededor, ya no percibe ni siquiera que soy yo, Naren, el que está ahí observando, y entro en un estado de meditación profunda que me lleva a percibir cosas. Pero esto no es tan raro. Alguien que está viendo un atardecer en la playa, hermoso atardecer, en un momento dado está en el atardecer. Ya no está diciendo, Naren está observando el atardecer. ¡Ay, cómo me gusta el atardecer! No, está disfrutando de observar el atardecer. Está en un estado de comunión con el objeto, que es el atardecer. Y eso es a lo mejor es un samadhi efímero, ¿no? Luego vuelve. Pero estos pequeños estados se pueden ir ampliando con un entrenamiento mental, en este caso. Meditación en una cosa nos puede llevar a esto. Y a partir de ahí, dicen los textos, como los Yoga Sutras, uno puede saber todo, si uno quiere, pero no es lo más importante. Puede saber todo, las vidas pasadas, lo que piensan los otros, lo que hay en la luna, si hay vida en otros universos, todo podríamos saber. Pero lo más importante al final va a ser saber qué hay aquí dentro, ¿no? Es curioso porque el otro día lo estábamos hablando también, ¿no? Que nacemos y de los primeros años de vida lo que hacemos es entrenarnos a diferenciarnos de lo que nos rodea. Es decir, entrenarnos a definirnos a nosotros mismos, a etiquetar todo lo que está a nuestro alrededor y subsidiariamente, es decir, inconscientemente lo que estamos haciendo es definiendo nuestro cuerpo físico, nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro yo, definiendo nuestro yo. Y eso lo hacemos a lo largo de la infancia, de la adolescencia, puede ser que a lo largo de toda la vida, es a lo largo de toda la vida, pero ahora que estabas hablando del amanecer o del atardecer y de fusionarnos con el atardecer, que esa necesidad que surge dentro de nosotros de la unión, es decir, pasamos buena parte de nuestra vida separando, desidentificándonos, viviendo en el dualismo o fomentando el dualismo, la comprensión dual de la realidad, pero el estado de armonía y de equilibrio tiene más que ver con la comprensión de que todos somos uno realmente, de que nuestros sentidos nos dan una información muy útil para la supervivencia, muy útil para atraer lo que queremos y para rechazar lo que no nos gusta, pero de alguna manera también nos oculta el hecho de que realmente todo es una unidad y que tenemos una necesidad muy profunda de unirnos, de no solo a las personas que queremos, sino
a la realidad que nos rodea. Entonces hay un punto de disfrute máximo cuando conseguimos conectar con el presente y fusionarnos con él, ¿verdad? Sin duda, porque esa es la esencia. Entonces, cuando un niño nace, todavía no sabe que él es un niño individual, cree que es parte de su madre, de hecho viene pegado a su madre. Ya saben cómo es, le ponen un espejo, se mira y él no cree que es él cree que es otra persona. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado el yo individual. ¿Y nosotros qué hacemos? Le enseñamos a separarse. Tú eres tú, Juanito, y el resto soy mamá, papá, la familia, el mundo. Pero ese es el juego, porque es necesario. Imagínate si a un niño no lo diferencias, él no va a saber la diferencia entre papá, él, el mundo. Podría ser un esquizofrénico. Estamos creándole lo que se llama el yo psicológico, y en sánscrito es el ahamkara, es la sensación de individualidad. Psicológicamente es importante, no podemos vivir sin eso. Luego pasan los años y tienes 30 años, 40 años y tienes que ir a un curso de yoga o una terapia para que te digan, hey, eso que te dijeron era falso, tú eres anterior a eso, lo mismo que todos. Tú no eres Juanito, no eres Naren, eres algo más que es igual en todos. Y este es el juego, y los textos lo explican, es el mundo. ¿Qué sentido tiene? Desde este punto de vista, el sentido que tiene es que experimentemos esto y nos demos cuenta que esto no puede ser. Yo soy algo más, tiene que haber algo más. Y ahí es cuando giro la mirada hacia el espíritu, hacia esto. Y ese es el juego, y claro, a algunos no nos gusta, diríamos, ¿por qué ya no está todo listo desde el principio? ¿Para qué tengo que pasar por todo esto? Pues es un juego. Total. Sí, yo soy eso y también soy el otro, ¿no? Esa práctica de continuamente recordándome de es eso y eso, y eso y eso. Sí. Eso es. Un buen juego. Sí. ¿Y tú que eres discípulo de Dharma Mitra, podrías compartir con nosotros algún aprendizaje que aprendiste de él? Pues sí, Dharma Mitra es un maestro, bueno, tiene 80 años ahora prácticamente, y tiene dos grandes cuestiones, más allá de las técnicas de yoga de asana o de pranayama, que es un maestro en eso, a nivel de vida, tiene dos cuestiones que a mí me gustan mucho. Una es que él siempre lo dice, hay que ser como un niño. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Hay que ser como un niño, hay que tener inocencia, pureza, lo que decíamos, soltar esta identificación con yo siempre tengo razón. Y gracias a eso hay un poco de felicidad. Y él tiene 80 años, pero sigue siendo un niño. Un niño porque es inocente, pero también porque hace bromas todo el tiempo y no se toma tan en serio a sí mismo, a pesar de ser una leyenda viviente del yoga. Eso es una cosa que trato de copiar de él. Y la otra es que él es un hombre de familia. Es un yogi en el medio de Manhattan, en New York City, 50 años enseñando yoga ahí. Como dice él, si tú puedes dominar el yoga en Manhattan, lo puedes dominar en cualquier lado, porque aquí las tentaciones llegan de todas partes. Y tiene familia, y tiene hijos. No es que se fue a una cueva, estuvo tranquilamente haciendo su pranayama, así como que uno diría, bueno, así cualquiera. No, en ese medio de Babilonia, pues él logra mantener ese estado. Entonces es un ejemplo para alguien como yo, que tiene 2 hijas o una familia y dice, ¿qué problemas que tengo hay? Que hay que pagar cuentas, o los impuestos, o las clases. Esto es así, lo muestra Dharma. Este es el verdadero yoga. Irte a India es muy fácil. Pero si lo puedes hacer aquí, entonces ese es el verdadero camino a la liberación o al autoconocimiento. Eso me gusta mucho de Dharma. Es un poco como Thich Nhat Hanh, ¿no? Esperemos que desde aquí le lanzamos un abrazo, esperemos que se encuentre bien en Francia, rodeado, como sabemos, de todos sus queridos, y la importancia que le da al hecho de realmente integrar tu calma en la vida cotidiana, ¿verdad? En que sí que si uno tiene las condiciones perfectas cuando se pone a meditar es muchísimo más fácil, pero uno puede estar entrenado en condiciones sencillas a estar en un estado de reposo, de quietud, de observación de la mente, pero después en el día a día pues no puede haber una traducción, no tiene por qué haber una traducción directa, ¿no? Como la película Samsara, por ejemplo, ¿no? Que pone en evidencia este aspecto. Preciosa película, realmente muy buena. Entonces, bien, la necesidad de adoptar esta actitud de quietud en el día a día, ya estás en el supermercado, en un restaurante o caminando por la calle o con tus hijas, con tu familia en medio de un torbellino emocional, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, para resumir, ¿podrías por favor explicarnos o compartir con nosotros alguna práctica o enseñanza del yoga que podríamos aplicar así en el día a día para mejorar nuestra calidad de vida? En los Yoga Sutras, otra vez, se habla de estos yamas y niyamas, que son unas reglas, unos valores universales que sirven para estar bien en sociedad y con uno mismo. Y uno es santosha. Santosha significa contentamiento, satisfacción, estar satisfecho con tu vida. Y eso es lo que no tenemos, ¿no? Todos estamos insatisfechos. Hasta la persona que tiene más dinero o tiene más salud va a siempre querer algo más. Este es el problema grave que todos tenemos, incluso en Occidente donde nos sobran las cosas. Entonces, este santosha es muy importante, cultivar el lado positivo de la vida. Y se suele decir, si piensas positivo, sucede positivo. Y yo creo totalmente en eso, pero no como una ley de la atracción únicamente, que eso puede ser. No porque yo piense positivo va a suceder porque lo atraigo, sino porque en cuanto pienso positivo, me focalizo en lo positivo. No es que lo negativo no suceda, sigue sucediendo, porque el mundo va a tener las dos partes, siempre. Entonces no es verdad que uno dice, ay, veo todo color de rosas y ya el mundo se acomoda. No se acomoda, el mundo sigue igual, pero como tú has puesto la atención ahí, ya está, estás creándote un mundo positivo. Y esto es una cosa que yo trato de hacer bastante, lo mismo que decíamos si en la bicicleta se me cruza alguien o si tengo un problema, lo afronto, veo qué pasa y luego lo exhalo y me focalizo en lo positivo. Entonces, esto es importante en una sociedad en donde nos sobra todo, puede haber problemas a veces de salud que son los más graves, por supuesto de dinero, pero en general tenemos abundancia. Entonces, uno buscar. Tengo 2 hijas que me hacen la vida muy difícil, no me dejan dormir, me demandan tiempo, pero en vez de focalizarme ahí es como, tengo 2 encarnaciones de la conciencia divina en mi casa, voy a jugar con ellas, me voy a focalizar en eso, ¿no? Estoy criando un ser vivo, es una maravilla, un milagro. Cosas así, tratar de hacer ese pensamiento y focalizarme ahí. Ay, no tengo trabajo este día, pero tengo un techo donde dormir, tengo comida cada día. Cualquier pensamiento de este tipo yo creo que ayuda porque tenemos mucho más de lo que nos damos cuenta. Entonces esa es la técnica genérica que uso muchas veces también, como gratitud. Gratitud. Buscar gratitud, porque nos sobran cosas, estamos vivos. Incluso en asana, a veces alguien está ahí y dice, me duele aquí, me duele ahí. Oh, pero hombre, pero tienes un cuerpo, estás vivo. Por suerte te duele, ¿no? Porque si no, es que estaríamos muertos. Entonces, por suerte, ese corazón está latiendo. Búscale el lado positivo. Y luego haz lo que corresponda para arreglar lo que no está bien. Eso podría ser una técnica que recomiendo. Gracias. Sí, de hecho es una cosa que comentamos, ¿no? La insuficiencia crónica que todos tenemos, ¿no? Aquello de que no tengo suficientemente amor o dinero o tiempo, uno de los míos, o belleza o salud. Siempre hay alguna insuficiencia ahí que nos, de alguna manera nos está atrapando. Nosotros nos estamos atrapando a nosotros mismos con esos pensamientos. Y son pensamientos que, vale, igual también es verdad, pero es realmente muy doloroso. Y en cambio también es verdad que nos sobra, que también estamos bien, y las dos cosas son verdad, pero es siempre donde me enfoco, ¿no? Sí. Es el famoso vaso vacío, vaso lleno, y el yogi por eso no es pesimista, es al contrario, se va a focalizar en lo positivo y va a generar un mundo positivo para él. Alguien puede decir que es artificial, si el mundo está tan mal, ¿por qué te focalizas en lo positivo? Eso es como buscar meterte en una burbuja, pero en realidad, desde el punto de vista del yoga, todos vivimos en una burbuja, porque como todo está según nuestra visión de mundo, tú creas el mundo en cierta forma. Entonces, crea lo positivo para que estar mejor. Eso no va a cambiar que haya hambre o guerra o dolor en alguna parte, haz lo que corresponda en eso, pero créate la burbuja positiva, porque tienes que estar bien. Si no estás bien, ¿qué sentido tiene entonces todo esto? El otro día estaba leyendo un texto en el que decía que si te enfocas en rechazar lo negativo que hay en tu vida,
vas a estar viviendo en la atmósfera de la negatividad, vas a estar creándote un escenario negativo. No se trata de identificar qué es lo que te gusta. Puedes identificarlo, pero no recrearte en ello, sino procura en tu vida aportar positivismo, observar aquellas cosas que te gustan, simplemente por el hecho de que puedes respirar, de que la sangre fluye por tus venas, de que te puedes poner de pie. Hay infinidad de cuestiones en las que focalizarte, agradecer y abrirte un escenario de positividad. En relación a lo que tú comentabas, ¿verdad? Que cuanto más te entrenes en esa dirección, no necesariamente más vas a atraer a tu vida como un imán cosas positivas, sino más vas a crearte tú un escenario en el que va a ser mucho más cómodo vivir, ¿verdad? Sí, sí. Uno de mis maestros también lo comenta así: si tú vas a un sitio y tienes unas flores en el campo, imaginemos, pero justo al lado hay una caca de perro, ¿tú qué haces? ¿Acaso te vas a ver la caca y la empiezas a oler y te quedas con la caca y te regodeas en lo negativo? No, dices, bueno, la miras, está ahí, y te vas a ver las flores, te vas a concentrar, es naturalmente, vas a ir a concentrarte en lo positivo, no vas a estar buscando olfatear o remover eso. Y de la misma forma, lo negativo va a estar ahí, digamos así, pero no vayas más, porque entonces va a ser peor, eso no se va a ir más, vas a tener el aroma ese todo el día, ¿no? Entonces, dirígete a lo positivo, que a lo mejor están al 50%, pero si le pones aquí, se va a convertir casi en el 100%. Total, y tanto. Sí, sí, donde pones la energía, Ahí eso está. es lo que va a crecer. Sí. Sí. Gracias. Entonces, ahora queremos escucharte. Queremos saber cuál es la insuficiencia crónica que tú sueles sufrir. ¿Cuáles son las frases que se repiten de forma crónica, de alguna manera, o de forma repetitiva en tu vida? ¿Cuál es tu no tengo suficiente? ¿Y cómo piensas en ver lo que sí que tienes en este caso, ¿no? Entonces, como siempre, comparte tu experiencia, tu práctica con nosotros. Nosotros vamos a estar en el blog en physiumyoga.com, y ya que estás ahí, aprovecha y suscríbete a Logos para recibir la revista que editamos, Yoga Therapy Science, y otro material didáctico que compartimos solamente con nuestros suscriptores. Y ya sabes, la salud se mejora al compartir. Así que comparte este vídeo y, como siempre, por favor, cuídate. Cuida tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma, tu chispa. Porque si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo. Namaste. Namaste. Gracias, Naren. Muchísimas gracias, todo un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gusto tener esta conversación tan amena y enriquecedora. Gracias. Gracias. Bendiciones.